Sean bienvenidos todos a nuestro sexto episodio, donde dialogaremos con Agosto Rivera Pizarro, licenciado en Comunicación por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 20 años trabajando, probando, equivocándose y aprendiendo en medios de comunicación, principalmente en radio, donde acumula ya 17 años de experiencia laboral en la primera estación de Tabasco, la XCBT. Su entusiasmo por las infinitas posibilidades que otorgan las redes sociales, la llamada Web 2.0 y los nuevos medios audiovisuales lo han llevado a convertirse irremediablemente en creador de contenidos originales con igual orgullo y aversión por lo tabasqueño, fundador de la Academia Improvisada de Comunicación, del corporativo Troll Tab, colaborador de Spider-Man Choco, promotor de la expresión Hola Shot y la cara asociada con @Inundation. Nunca se niega a la oportunidad de compartir sus experiencias y analizar los medios de comunicación en la actualidad. Bienvenidos a Diálogos con la Comunidad UO, episodio 6. Hoy estamos seguros que tendremos un programa muy atractivo para todos, pero sobre todo para nuestros jóvenes universitarios, para los que nos van en las redes sociales, porque precisamente en razón del impacto que las redes sociales han tenido desde hace buen tiempo, ha aparecido una actividad cada vez más utilizada, en ocasiones muy lucrativa, pero sobre todo con una influencia muy significativa entre esto que han llamado las generaciones, la X y la Millennium y la Z, es el tema de los influencers. Este concepto anglosajón, pues lo podemos traducir de manera muy simple a un concepto de los que influencian, los que generan opinión. En mis tiempos, que yo tengo ya muchos años, yo recuerdo un eslogan periódico todavía vigente, El Universal, que decía: El Universal, el diario que forma opinión. Y luego, más adelante, escuchábamos a personas que decían: es que fulanito de tal, Verbigracia, por ejemplo, Jacobo Zabludowski, es un generador de opinión. Lo que dice Jacobo Zabludowski a las 10 de la noche en el noticiero 24 horas forma opinión. Pero bueno, las cosas han cambiado. Los medios de comunicación se han también modificado de manera sustantiva y sobre todo a partir de, me imagino que sobre todo al inicio de este siglo, pero en lo que ya son 2 décadas, ha habido un avance significativo en este tema. Hoy tenemos a nuestro compañero Agosto Rivera, el cual yo estimo, aprecio desde hace muchos años porque es nuestro director técnico en un programa de radio que tenemos en XCBT. Pero bueno, Agosto desde hace ya algún tiempo se ha convertido en un icono del tema de la influencia, él en el componente político. Agosto, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros en este episodio 6 de Diálogos con la Universidad, de Diálogos con la Comunidad de la Universidad Olmeca. Gracias, maestro. ¿Cómo estamos? Pues súper bien, contento de estar aquí. Siempre me da mucho gusto participar en este tipo de intercambios, sobre todo cuando se trata del asunto universitario. La verdad que sí le doy mucho peso, no importa si es la universidad en la que yo estudié, si es la competencia, si es la otra. No son competencias, al final de cuentas es una vía para platicar con la gente, sobre todo gente que de repente todavía está en la formación. Digo, siempre estamos en formación, ¿verdad? Pero a esa edad, de repente, un poquito de guía no está de más. ¿Cuánto tiempo tienes en la radio? Bueno, en XCBT, no sé si fue donde iniciaste. Antes de XCBT hice durante la carrera, trabajé una corta temporada en un programa, recuerdo que era en el 94.9. Yo solo hacía unos guiones y leía unas crónicas al aire. Tenía como una mini participación. Era voluntario, no había paga, pues era más por entrarle. Y luego antes del servicio social también me propusieron un proyecto de radio. Nunca había trabajado tan formalmente radio. Para Diario Presente tenía algún aniversario, me parece que 45 años, no sé. Y querían hacer un programa de radio que pasaba en Radio Fórmula, en la que hablaban como que intentar marcar la presencia de Diario Presente a lo largo de todos esos años en la historia de Tabasco. Entonces fue un trabajo de hemeroteca y
y de pasar eso, convertirlo a radio. Ese fue mi primer, digamos, trabajo de radio. Y de ahí hice mi servicio en la XCBT, mi servicio social, y de ahí para acá. Eso fue en 2004. Estamos hablando de 16 años ya en radio. Oye, Augusto, ¿y quién fue el influencer que te llevó a estudiar comunicación? Al principio yo lo contaba como una historia más de azar, mi ingreso a la comunicación. Según me iba a inscribir a idiomas, iba con una muy buena amiga a hacer la cola para la inscripción, porque en esa época, también hablamos de épocas distintas, me veo muy joven y chamacón, pero ya tengo mis años. En ese entonces no lo digas porque los influencers luego no soy No, ya está no. muy rudo el... Ya no es joven. No, hacíamos una cola ahí larguísima en la Universidad Juárez para sacar ficha. Y ese día era toda la división, digamos la división, allá es la división de Ciencias y Educación y Artes, que es la carrera de comunicación, la de idiomas y la de educación. Había sobre todo más gente que iba para maestro, pero sobre la cola dije a mi amiga, ¿sabes qué? Lo siento mucho, pero no me voy a inscribir contigo, me voy a inscribir a comunicación. Ahí, estando ahí, como que dije, y si me meto a comunicación no se ve tan mal. No sé, me empezó a entrar la idea que sí. Y me metí y me gustó, la verdad, me quedé de chico, muy chico, 4 años quizá, grababa cassettes, cassettes de audio, cintas de cassettes. Antes, amigos, no había notas de voz digitales, era cassettes con grabadora. Y grababa cassettes como si fueran programas de radio con mi hermano. Bueno, mi hermano estaba más chico, pero aún así lamentablemente esas cintas probablemente no las tenga ahí en mi poder, pero grabábamos cosas así como programas, historias, y más grande ya 10, 11, o sea, siempre estuvimos grabando ese tipo de cosas cuando pudimos obtener alguna cámara, porque también es que a mí me sorprende mucho y quizá en esta plática venga mucho a la conversación el salto de lo análogo a lo digital y de cómo se abarataron un montón de cosas. Y eso también explica un poquito cómo quizá entré en un muy buen momento para esta carrera. En el momento que yo entré, cuando yo empecé la carrera, no existía el mundo del internet como lo vivimos ahora. Y también por eso quizá dudaba yo y hasta mi familia de por qué entrar a esa carrera, porque las oportunidades parecían más limitadas, ¿no? O sea, pues es que para salir en una pantalla tenías que ir al único canal o los únicos 2 canales de televisión del estado o irte a otro lado para que salgas en una pantalla, cosas así. Pero con el tiempo pues se fue abriendo mucho y internet trajo muchas cosas. Pero bueno, desde chico siempre me gustaron cosas así, de crear narrativas, inventar programas, hacer una especie de historietas. Al final de cuentas, ya viéndolo así en retrospectiva, poco a poco me he convencido que sí era mi vocación, que lo mío era esto, en el mundo de lo creativo, de echar relajo. Siempre me ha gustado, no llevármela tan en serio, ¿no? El primer capítulo, el primer episodio de esta Diálogos con la Comunidad Hugo fue con Mario Campos, un muy importante comunicólogo de la Universidad Iberoamericana, con varios programas de televisión, y nos comentaba que lo que él percibía es que la carrera de comunicación se había quedado en un esquema muy amplio, ¿no? En donde podía ser locutor, podría ser guionista, podría ser jalacables, camarógrafo, y que quizá esa situación hizo que se diluyera la apetencia, cuando hoy hay una característica muy focalizada en determinadas áreas, ¿no? ¿Tú cómo percibes este planteamiento, Augusto? Sí, definitivamente, yo cuando estudié la carrera, incluso casi cuando salí, si bien me dio muchas herramientas, es decir, no me arrepiento para nada de haber estudiado la carrera y me siento afortunado de haber estudiado, llevado tomado esta decisión de la licenciatura. Aún así sale uno, salvo que tenga un objetivo muy claro en tu mente, como yo les digo, yo no tenía, ni siquiera sabía si quería estudiar eso, pero salvo que tú entres diciendo, yo me voy a convertir en el siguiente Jesús Sevilla, o yo me voy a meter y voy a ser el siguiente Calles Broca, voy a fundar mi periódico, o sea, que tengas un objetivo muy marcado y te enfoques y te prepares tú personalmente, además de la carrera, con cursos, diplomados y demás, o en la misma carrera irte especializando, al menos en el plan, porque yo todavía pertenecí al anterior plan de estudios, fui de las últimas generaciones del plan, el que llamaban plan rígido, de la UJAT. Era muy general, como dice usted,
En la universidad te decían mucho que el perfil era de investigador, no tanto en los medios. Creo que originalmente las carreras de comunicaciones eran más enfocadas en formar periodistas. Creo que la caída de la demanda de esta carrera podría deberse a la apertura de redes sociales y de este mundo de comunicación que hay ahora a través de Internet y de este público, o sea, de esta tribuna que se volvió libre y gratuita en Internet. Creo que también demeritó un poquito los medios o el papel y la idea de un medio de comunicación. Entonces también creo que mucha gente que entra a una carrera o que entraba antes diciendo yo quiero ser la próxima Lolita Ayala, y ahorita los muchachos dicen yo no quiero ser Lolita Ayala, yo quiero ser Chumel Torres, y Chumel Torres no creo que, y creo que esa es una idea de muchos jóvenes, a veces acertada, a veces errónea, de no creo que Chumel haya estudiado para eso. Chumel, o sea, solo lo único que tengo que hacer es abrir mi canal y me pongo a decir cosas y lucharle, intentar, demás. Es un error en el sentido de que creo que la carrera te da muchas herramientas y muchas ventajas que igual el mismo Chumel no tiene, o algunos otros youtubers y estas personas famosas ya no tienen. Y por otro lado, pues el mundo de la comunicación de repente se movió muy rápido con esto de la... Cuando yo entré a la universidad, todavía no eran populares las cámaras digitales. Cuando yo salí, yo solo estuve 4 años y medio en la carrera. Cuando yo salí ya era un Canon, o sea, ya todo el mundo usaba cámaras digitales, ya nadie usaba la cámara análoga. Pero creo que a muchos se les fue yendo la actualización de ese plan de estudios. Comentaste a un hombre de Chumel que fue un parteaguas, ¿no? En este contexto, Sí, ¿no? Por sí. su inserción, porque empezó a tocar temas de carácter político, y que creo que tuvo su elemento positivo, porque no sé si estés de acuerdo conmigo, pero los jóvenes se han ido decantando y separando mucho de este concepto de la política, ¿no? Chumel rompió un poco este esquema de lo que los influencers fueron generando, que empezaron a aparecer de manera recurrente este influencer mercadológico, ¿no? El marketing, en donde salía una persona, pues diciéndonos que usaba el perfume determinado o una ropa específica para hacer deporte, o estos que se han hecho muy famosos, que ahora cada vez hay más. Yo recuerdo un mexicano, estos influencers de turismo, que hacen viajes por todas partes y que te dicen a los lugares que deben y te dan tips, cómo te puede salir más barato, los hoteles en donde puedes llegar, y que se han convertido no solamente en influencers, sino también en un modus vivendi muy redituable, ¿no? ¿Por qué ser influencer? ¿Qué fue lo que te llamó después de todo ese trayecto por tu formación como comunicólogo en un tema, diríamos, en una comunicación muy ortodoxa? ¿Por qué pasaste a esta heterodoxia del influencer? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? ¿Y qué es lo que esperas tú de esa actividad que estás realizando? Me acuerdo cuando, pues era 2004, 2005, cuando iba yo saliendo de la universidad, estaba muy fuerte el tema en Internet de hablar del Internet 2.0, que era este cambio de Internet en el que la mayoría de las páginas empezaron a, pues en pocas palabras, a abrir las dos vías de comunicación, en la que no nada más, antes del llamado Web 2.0, las computadoras o las páginas de Internet solo te aventaban información y uno como consumidor las recibía, ¿no? Te metías a una página y veías las fotos de tus artistas, veías su información, quizá algunos ya podían poner música o videos, aunque era tanto difícil de bajar con las calidades de velocidad de internet que había en esa época. Pero con el 2.0 se abrió ahora una vía en la que todas las páginas empezaron a dejar cajas de comentarios, se empezaron a hacer como chats en las mismas páginas y vinieron estas redes sociales en las que yo también, una persona, un usuario común también puede tener un perfil, los blogs donde tú puedas subir toda tu opinión, tus artículos, tus historias, y luego con la mejora de la calidad de internet, pues también subir videos cada vez de mejor calidad y publicarlos, y tu video está en la misma plataforma que están los videos del artista más famoso del mundo. Claro, el artista más famoso del mundo además se anuncia en 1000 medios, es más fácil que lo conozcan, pero si alguien de algún modo hace la búsqueda, puede llegar de la misma manera que llegan al artista famoso, llegan a tu video. Entonces, no es exactamente que haya tomado una decisión de entrarle, sino que yo empecé como un usuario común. En ese entonces me empezó a gustar mucho este rollo. Hasta me acuerdo cómo salí, o sea, cómo no me quedé
de algún modo un par de años más en la carrera, 3 años más en la carrera, porque me imagino que ahorita de esto han de tratar las tesis, decía yo, la influencia de Facebook, las redes sociales. Dije, me gustaría leer eso, o me hubiera gustado incluso yo hacer algún trabajo en torno a esto. Pero pues me empecé a meter mucho en el rollo de redes sociales. Me acuerdo que todas las que salieron en esa época y que hubieron algunas ya extintas, el MySpace, todas las fui abriendo y todas intenté probar, todas, algunas me gustaron, algunas no. Y la que más me gustó y a la fecha sigue siendo mi favorita es el Twitter. La inmediatez, el rollo de que igual ahí todo el mundo es igual, ves igual por parejo a un mandatario que a un usuario común como yo. Y empecé a ver ese asunto y se empezó a dar. Al final de cuentas, simplemente yo fui usando el Twitter principalmente. Me di cuenta en algún punto, es decir, las decisiones que sí fui tomando fue que en algún punto me di cuenta que mi cuenta original de Twitter, que todavía utilizo y la utilizo más como una cuenta personal, no servía para comentar cosas locales de Tabasco, ¿no? Porque dije, me seguía mucha, bueno, no decimos mucha gente, pero entre mis pocos seguidores había un público muy diverso, no solo tabasqueño, y que si yo ponía, oigan, vean este bache que está aquí, y hacía un chiste al respecto, se reía uno o dos que eran de aquí de Tabasco y los demás pues quizá no lo entendían, ¿no? Si yo mencionaba el nombre... Eran chistes locales. Chistes locales literalmente. Y poco a poco ahí me fui dando cuenta, eso sí, de un error que después noté que tiene mucha gente en cuanto a Internet, que es la idea de que Internet es global, desde mi casa puedo llegar hasta China si quiero con un mensaje, así que voy a intentar hacer mensajes globales que entiendan aquí en México y que entiendan en China y que entiendan en Inglaterra para que todo el mundo me pueda ver y todo el mundo me dé like. Y yo me di cuenta de que si bien sí es cierto y hay gente que lo hace y hay gente que triunfa en ello, también me di cuenta de que, ajá, es global, pero no hay mucha gente que está haciendo cosas exclusivamente para Tabasco, por ejemplo. Y hice una cuenta solo para cosas de Tabasco. Originalmente era una cuenta con el nombre de un ex gobernador que ahora es candidato a alcaldía del centro. Y con el tiempo esa cuenta me la quitaron porque pues estaba usurpando su nombre, alguien la reportó o algo. Y de ahí abrí la siguiente cuenta que abrí fue la de Inundation. Muy ad hoc a esa época, 2010, en que llevamos como 3, 4 años inundándonos. Y empecé a hacer pues cosas, tratar temas locales, con humor, con denuncia, en el rollo también de que para esa época pues bien, fueron 2 años muy fuertes no era mi intención forzosamente meterme de lleno a política nada más, no sé qué, pero pues fueron 2 años de supergrilla en la salida del PRI del poder y la entrada de un relevo que nunca se había dado en Tabasco, entonces también estaba muy, el hervor de ese asunto político y los chistes pues venían ahí, estaban de pechito, se ponía todo el mundo. Entonces, ese era el tema que sonaba en Twitter. Twitter, imagino que todas las redes sociales, se pone muy político cada 6 años, ¿no? O sea, cada 6 años siempre es muy político últimamente, sobre todo ahorita con esta superpolarización que hay. Pero cuando se acercan las elecciones se vuelve así el hervidero, es hablar del candidato y qué hicieron y qué no y qué prometen y que dónde están mintiendo. Y luego una vez que pasan las elecciones, mucha gente le cuesta hablar de política, le aburre, le fastidia. Yo me di cuenta de eso después de que pasó esa elección de 2012. La gente ya no estaba interesada en eso y empezamos a hablar de otras cosas. Pero se fueron dando, hice mi cuenta de Twitter. Hubo gente que me dijo, es que yo no tengo Twitter, a mí me gusta más Facebook. Bueno, pues voy a hacer una página de Facebook. Hice la página de Facebook. Y luego empecé a conocer gente a través de Twitter y de Facebook que querían hacer cosas similares. Y fue que nos juntamos y que hicimos videos, dijimos, pues, ¿por qué no pasamos a hacer? Primero hicimos audios y eran como podcast como esto, pero solo en audio, y las subíamos a YouTube con una portada nada más. Y luego dijimos, ¿por qué no hacemos ya videos donde aparezcamos? Y se fue dando el salto. A final de cuentas, igual que cuando elegí la carrera, si veo en retrospectiva, pues es lo que yo siempre quise hacer, ¿no? Estar creando cosas y cosas divertidas, y poquito a poquito ha avanzado esto. Estos conceptos de el medio es el mensaje, el tema de la objetividad y el tema de la empatía, ¿cómo los observas tú desde esta óptica del influencer? Justo ayer leía un boletín de internet, me suscribo últimamente mucho a boletines por correo, alguien hace como una especie de boletín, meten links interesantes, algunos relatan cosas. No existe el escritor de no ficción, es las lecturas que no son de ficción. Todas las lecturas son ficción porque a final de cuentas hasta el que escribe la supuesta no ficción
tiene que elegir qué datos mete, qué datos no mete. Es muy difícil ser objetivo, aun cuando digas, bueno, para ser objetivo no voy a decir nada, solo voy a llevar la cámara y grabar lo que está pasando. Y te pones a grabar, pero el hecho de que dejes cosas fuera del encuadre, hay una subjetividad, porque tú decidiste personalmente, no es un ente que no tenga pensamientos, ni ideas, ni prejuicios. Tú con tus ideas, prejuicios, pensamientos, enseñanzas, decides que lo interesante es este encuadre y que todo lo demás no tiene que salir. Y si en algún momento mueves la cámara, dices, yo decidí subjetivamente que en ese momento quiero que vean lo que hay alrededor. Y ya ahí hay una subjetividad, ya no es objetivo a final de cuentas. Creo que el principal problema de subjetividad y objetividad en medios es cuando la subjetividad tiene intereses detrás y qué intereses son los que están detrás, ¿no? Si en una noticia de una elección se cubre y el medio que está cubriendo es parcial a favor del candidato perdedor e impulsa la teoría de que hay un fraude y te muestra pruebas supuestas del fraude, pero deja fuera otras cosas que quizá desmentirían esta teoría de fraude, pues hay una subjetividad que, más que la subjetividad, lo que tendríamos que preguntarnos y lo que podría estar mal es por qué esta persona quiere o por qué este medio quiere que impulsar esa idea de un fraude o por qué quiere apoyar a X candidato, ¿no? Y a veces, pues ahí está simplemente la corrupción. Hay un pago, lo que llamamos chayote, esas cosas. Y no es tanto el problema si se es objetivo o no, sino es el rollo de por qué no eres objetivo o por qué tu subjetividad está enfocada a X cosas. Si hay un interés detrás, si hay corrupción detrás, pues es cuando de repente tendríamos que molestarnos, ¿no? O que exigirle a cierto medio mayor profesionalismo. No es tanto objetividad. Y es eso también el problema, que la gente exige a los medios objetividad y es difícil o es imposible que un medio te dé objetividad. Un medio te da su enfoque, justamente. En cuanto al asunto de la empatía y los influencers y esas cosas, aquí me gustaría hacer justamente esa precisión. En un tiempo, hace que será como un año, se empezó a usar, y un poquito más, se empezó a usar mucho ese rollo. Es que los influencers y los influencers y los influencers, a mí hasta me molestaba el término. Yo decía, pues yo no soy influencer. La gente, no, sí lo eres. Ya. Y había gente que también en internet se peleaba y decía, ¿qué? Inundation no es un influencer. ¿O quiénes son esos? A mí no me influye. Y a final de cuentas, de pasar a pensar que yo no era un influencer, terminé concluyendo que sí lo soy y que todos los que estamos en internet somos influencers o podemos ser influencers, en el sentido de que cualquier publicación, así tengas un solo seguidor, puede influir a ese un solo seguidor. E incluso no nada más se mide con seguidores, porque yo puedo tener 200 seguidores, pero mis publicaciones son públicas, justamente abiertas, y cualquier persona, aunque no me siga, si de algún modo llega a mi perfil, va a ver eso que yo puse. Y si yo puse un mensaje que le llegue alguna fibra a esa persona, que diga, no salgas a votar, o al revés, este 2 de julio hace el cambio. Pues quizá no soy el gran influencer y no moví masas, pero alguien lo puede leer y dice, oye, sí es cierto, creo que esta vez sí es muy importante salir a votar. O, oye, sí es cierto, yo creo que no hay que seguir el juego de esta gente, no voy a votar. Uno puede dejar un mensaje ahí y puede influir en los demás. Uno puede simplemente subir una foto de una hamburguesa que sea muy bonita. Ahorita es como una super moda desde que está el internet y el Instagram y esas cosas. Fotografiar comida y la suben. Y creo que mucha gente, todo se ha quedado una cadena en la que todo el mundo sube la foto de su propia comida porque ves la foto de la comida de alguien más y cuando tú estás comiendo y dices mi platillo se ve muy bonito, ay, quiero ser como aquella foto que vi, la tomo. Y eso puede influir a alguien. Alguien puede decir, oye, ¿le pones cilantro a tu caldo? Sí, yo le pongo cilantro porque sabe rico. Ay, no se me ha ocurrido. Y a veces ni se da ese intercambio de comunicación, pero yo veo la foto y digo, nunca se me ha ocurrido ponerle eso a mi comida. Mañana lo pruebo. O ves la foto de una hamburguesa y se ve por ahí el logo y dices, se ve muy buena, a ver si un día paso, yo sé dónde queda de camino a mi trabajo. Eso sí, si ya te quieres dedicar a eso, si quieres ganar seguidores, si ya lo haces con la intención de llegar a mucha gente, la empatía es muy importante porque tienes que pensar en lo que la gente le agrada. Y ahí se da un juego también muy complejo en el sentido de que a veces hay gente que hace cosas o publica cosas en las que quizá ni siquiera cree, que van más allá de sus convicciones, pero lo hace por agradar, o se limita y se censura en algunas opiniones, en algunas cosas, porque dice, no, porque mi público
no le va a gustar que yo hable de esto. Ahorita que comentas esto, Agosto, evidentemente los medios de comunicación han cambiado, sin embargo, hay una serie de elementos que se han mantenido a lo largo del tiempo. Joseph Goebbels, que fue el impulsor de todo este desarrollo todo lo que es la propaganda nazi, pues decía, ¿no? Una mentira repetida varias veces se convierte en verdad, y fue muy, diríamos, efectivo, porque muchos en el mundo pensaron que los alemanes eran la raza por excelencia, la raza aria. Luego también hay un término que yo quisiera que tú nos dieras tu punto de vista, que es el de, una persona que manipula a las personas. Y bueno, Okay. manipular viene de un concepto muy específico, es que es mover con las manos, ¿no? Es amasar, ¿no? Y Sí, digamos, el ejemplo más claro es el que trabaja con la masa y hace tortillas, o el que trabaja con plastilina y hace figuras, ¿no? sí. Eh, Estos dos conceptos, desde el punto de vista del influencer, y ahora sobre todo que hablamos de estas famosas fake news, ¿verdad? ¿Qué tanto el influencer en un momento determinado las usa o las repele? ¿Y qué tanto en un momento determinado el influencer tiene que estar consciente de que lo que maneja manipula, moldea de alguna manera a quien lo escucha, para bien o para mal? Creo que cada vez se está entendiendo más que en Internet tenemos, digamos que la misma responsabilidad que tenemos en la vida diaria. O sea, yo no puedo salir a decir, tal persona es un asesino y publicarlo, y luego, lo puse en Internet, es mentira. O este joven es violador, es pederasta. Y decir, está en Internet, es jugando, pues, lo hice en una cuenta parodia, dicen de repente, ¿no? Ahorita con esas figuras de, es jugando, es Internet, no te enojes por esto, pero hay cierta responsabilidad. Y creo que al principio no se entendía así porque lo veíamos, sobre todo porque de repente el rollo de Internet y las redes sociales era un rollo más de chavos que igual piensan menos las cosas, pero conforme fue creciendo y estas cosas llegan a más gente y lo puede ver alguien más, hay que pensarse más y hay que tener cierta responsabilidad de las cosas que publica uno o que comparte. También ese es un asunto. Las redes sociales han convertido cada vez más fácil el compartir cualquier cosa que nos guste, que nos llegue, y con esto, así como también se comparten fácilmente los piolines que mandan bendiciones en los grupos de WhatsApp, también se comparte fácilmente montones de noticias falsas y noticias que pueden llevar a dañar a la gente, a cambiar su percepción de las cosas. Es increíble ahorita todo el rollo de los antivacunas, que por ahí hay una historia muy larga que los antivacunas existen desde que existe la primera vacuna. Hubo pueblos que se negaban a vacunarse y que desde ese entonces había las mismas teorías de que es manipulación, nos quieren quitar cosas, nos quieren inyectar, nos quieren matar, pero sigue creciendo, y creo que lo que es increíble es que hoy en día es más grande que nunca esta propagación de ideas falsas, porque es mucho más fácil propagarlas. Ahorita usted dijo de Goebbels que tiraba papeles con aviones, pues eso lo podía hacer un imperio que estaba en guerra y que tenía el presupuesto para hacerlo porque estaba en guerra y porque eso le implicaba ponerse adelante de repente en la guerra, bajar el ánimo del enemigo, la moral de aquel país. Pero hoy en día no tienes que tener presupuesto, tienes que tener datos simplemente o conectarte a un Wi-Fi y de repente ves una noticia falsa que a veces ni siquiera es con la intención tú de dañar, pero tú dices, ay, mira, el presidente está matando niños, le voy a dar compartir porque es importante que mi comadrita se entere de esto, ¿no? Y tu comadrita y todo el mundo se enteró de esto y quizá después dices, no, pues era falso, pero pues yo ya me enteré que era falso, ay, ya. Sí, pero quizá de 10 personas que le mandaste, 5 no se van a enterar que era falso, 3 de ellas se la creyeron fervientemente y también lo compartieron, y ya se creó toda una cadena. A la larga, de repente suceden cosas o fenómenos en los que decimos, fíjate que no tengo claro por qué, pero tengo la impresión que esa persona es corrupto, no sé qué. No sabes por qué, es porque en algún momento leíste alguna información que nunca nos Nunca se tomamos el tiempo de corroboró. verificar o de corroborar, pero dices, no, yo me acuerdo que ese político ya lo agarraron. Digo, también los políticos es mucho más fácil de creer porque vivimos en un país donde yo creo que la gran mayoría de los políticos tienen desde muy poquito hasta muchísima corrupción detrás. Hay estudios donde dicen que es más fácil compartir cosas que nos molesten o que nos den miedo.
Es como una reacción natural. Nos llama más lo que molesta o lo que da miedo, despierta rápido en nosotros y lo compartimos. Qué cosas que nos agraden, qué cosas que nos lleven a reflexionar. Entonces aquí es estar siempre pendiente de esto como influencers o como cualquier usuario de internet, de que no todo realmente a fuerzas es verdad y de que hay que tener esa precaución a la hora de compartir cosas, y entre más grave sea una noticia o más grave sea un mensaje que lees, con más responsabilidad hay que tener de corroborarlo antes de reenviarlo. Y dos, también hay que tener claro que no tenemos que compartir todo. O sea, no se trata ¿a poco no de repente uno está viendo el Facebook o el Twitter y de repente aburre que todo el mundo esté poniendo qué calor hay, qué calor hay, qué calor hay? Dices, ya sé que hay calor, yo mismo lo sé. No es necesario que yo le comparta a todo el mundo que hace calor, porque todo el mundo sabe que hace calor. Y se vuelve hasta fastidioso leer que todo el mundo está diciendo exactamente lo mismo, ¿no? Ahora aquí, Agosto, también hay el riesgo del influencer, en el sentido de que ya quedamos claros de que la objetividad no hay un concepto de subjetividad, Sí, y que muchas veces lo que tú planteas tiene un contenido obviamente subjetivo, que lejos de alcanzar la reacción que se busca. Y yo te preguntaría, ¿el influencer tiene per se este propósito de generar una reacción en su público? Porque ahí el tema de esta comunicación, que seguramente tú viste muchas veces en clase, ¿no? Se te necesita una persona que emita un mensaje, sí, hay un receptor del mensaje, pero hay ruido en la comunicación, ¿no? sí, Es claro. ese concepto. El influencer en un momento determinado está interesado realmente en que esa persona reaccione, o es una actividad que simplemente lo hace para generar esta empatía comunicacional, porque aquí también hay varios elementos que tú mencionas y que, bueno, tendríamos mucho tiempo para platicarlos. Es el tema uno de la ética, ¿no? A final de Claro, cuentas, cualquier persona en el contexto para vivir en una sociedad, pues tiene que tener una visión epistemológica, que es el tema sí. de la formación, pero también el tema de la ética, ¿no? Este, ¿Qué tanto crees tú que influye en ese sentido? ¿Qué tan éticos son los influencers en un momento determinado? Yo creo que como en todo hay de todo. Hay desde el que lo hace con el fin simplemente de estar expresando, usando su derecho y sus capacidades de expresarse, de comunicar, aprovechar esta apertura que hay gracias a las redes sociales, a Internet, de generar un público y brindarle al público algo que necesita, ya sea reseñas de comida, de películas, opinión sobre los hechos y sucesos políticos actuales, y lo hace con la mejor de las intenciones. Pero también los hay los que puede ser que esté detrás de ellos, ya alguien les llegó y les dijo, ¿sabes qué? Tienes muchos seguidores, mira cuánto me cobras por hacer que la gente me acepte a tal candidato, o que la gente no se enoje porque vamos a subir el precio del, no sé, ese tipo de cosas. ¿Cuánto me cobras? Y el otro dice, no, pues te cobro tanto, o simplemente le llegan ya con el dinero, decir esto va a ser, o te doy estas oportunidades. Al final de cuentas, un asunto de compraventa en el que más que lo legal o ilegal, lo que entra ahí es un asunto de ética. Y si esta persona va a difundir algo en lo que cree o no cree, y si lo hace por dinero o no. Y lo hacen, ¿no? Y empiezan a decir, no, pues fíjense que realmente el fracking no es tan malo, o realmente la energía eólica no sirve. Cosas de repente en las que no es tanto su opinión, no es tanto lo que su público, crea que su público quiere, sino lo hago porque me están pagando para decir estas cosas. Y repito, ahí entra un asunto más de ética, en la que dices, estás diciendo cosas en las que no crees, pero pues te están pagando, me están pagando para decir que los niños son malos, no tengan niños ya, todos son muy malos. Y entra un asunto más pues, de valores, de principios en los que quizá todos deberíamos de reflexionar si está bien o no, o hasta dónde tiene que llegar lo que puedes hacer por dinero. Y también creo que aquí es importante poner que hay un caso todavía más, no sé si es más grave o no, pero hay gente que hace y dice cosas no tanto porque las crea y no tanto porque le paguen por decirlas, sino porque cree que eso es lo que vende y eso es lo que su público, lo que le puede generar mayores reacciones, mayores likes, mayores compartidas, llegar a más gente. Hablo sobre todo, y lo he visto últimamente en el ámbito político, en estos dos extremos de los que son anti-AMLO y pro-AMLO.
los pro AMLO salen a decir todo está bien, todas las críticas que dijeron son mentiras y difunden un montón de cosas que son falsas a final de cuentas, pero no es cierto, es que ya dijeron que el cubrebocas no es bueno y sacan sus estudios ya porque quieren agradar a su base de fans que son a la vez una base de fans del presidente, por ejemplo, y en el caso contrario está exactamente lo mismo, gente que sabe mi público es anti López Obrador, lo que les agrada a ellos es que yo difunda cosas anti López Obrador, aun cuando algunas yo me doy cuenta que quizás son mentiras. Pero no, si dijeron que su hijo se está gastando estos millones, ¿cómo ven, amigos? Trascendió, y con esa palabra de trascender ya te quitas la responsabilidad de decir, oh, yo nunca dije que era verdad, yo dije trascendió. Y comentan y aseguran, y sí, el hijo se está gastando el dinero de México y lo de las vacunas. ¿Por qué crees que no hay vacunas? Porque se lo dio a su esposa y se está comprando una casa. Y lo hacen, no, a veces no porque les paguen por decir esto, pero sí porque esto les va a aumentar una base de fans o va a alimentar este público que ya tienen cautivo ahí y que va a hacer que crezca. Y quizá ahí, si nos ponemos a analizarlo más a futuro, quizá ahí, porque a futuro pueden vender mejor sus espacios en medios, porque cada vez están jalando más gente. Tira algo que le guste a la gente para que venga, y ya después podemos ofrecer espacios más caros en mis programas, en mi canal, en mis tweets. Agosto, cerraría esta entrevista preguntándote, muchos de los que nos están escuchando jóvenes, pues como ocurrió durante mucho tiempo, querían ser beisbolistas porque sí. pues ganaba mucho dinero nuestro amigo el mexicano que jugaba con los Dodgers, o boxeador porque pues el boxeador que admiraban también ganaba mucho dinero. Lamentablemente ese mimetismo llega también incluso a personas que piensan que ser pues narcotraficante y ser sí. como Escobar Gaviria pues significa ganar mucho dinero, aunque el lapso de vida y el goce sea poco. No, esos temas lamentablemente se dan y sobre todo, bueno, pues tienen un efecto, digo, justificable, ¿no? Todos en la vida queremos trascender. El tema es que sí, efectivamente, muchos influencers, como tú bien lo dices, pues han hecho de esto de manera lícita o diríamos en el margen de lo que la ley sí. establece un modus vivendi. Yo te diría, ¿qué le recomendarías a los jóvenes que en un momento determinado que nos están viendo, pues quisieran ser un influencer? Es simplemente, quiero ser influencer y eso ya es suficiente. Hay que prepararse para ser influencer. ¿Cuáles son los elementos que tendría que ser el influencer? Si tú tuvieras que hacer una especie de decálogo del influencer, ¿cuáles serían los elementos que consideras que serían fundamentales para que quien lo quiera hacer lo haga dentro de un marco que, dentro de lo que tú nos has comentado a lo largo de estos minutos, pues sea establecido? Yo creo que antes que nada tienen que plantearse bien y tener claro cuál es su objetivo, es decir, qué es lo que quieres llegar a hacer. Hay gente que, yo lo he visto, gente que dice, voy a empezar un canal de YouTube y empiezo, y el canal empiezan subiendo reseñas de películas, pero al rato dicen, no, es que no jaló, voy a meterle también reseñas de lugares de comida, es que no jaló, voy a meterle chistes, y su canal es una mezcla de todo, que no le gusta a nadie, o que un video le gusta a uno, pero otro a otro, porque no tiene una constancia. Tienes que tener una idea clara, qué es lo que quieres, a partir de ahí. 2, constancia, es algo que he visto en mucha gente de repente se me ha acercado y me dice, oye, quiero empezar un canal, está padre, yo cuando puedo les doy algún consejo, si no sé, no me considero un gran conocedor, pero a veces observo cosas y digo, mira, te conviene esto, ya sea desde asuntos técnicos hasta asuntos de idea, ¿por qué no haces esta idea así? Y lo hacen, o ocasiones que me invitan a podcasts o a transmisiones como esta, oye, ¿quieres ser invitado? Sí, voy. Y al rato les pregunto, oye, ¿cómo te va? Desde que te entrevisté a ti, no he vuelto a sacar otro. Y eso tiene un mes, tiene 2. Y las redes sociales se mueven hoy en día. Es cosa que hasta sacar cosas semanales quizás se siente a veces, dependiendo del producto también, pero se siente a veces hasta lento. Y para entrar tienes que ser constante, tienes que estar creando. Entonces también aquí entra si tienes un objetivo claro de qué vas a hacer, trázate un plan para ser constante, en el sentido de, ok, ¿quieres hablar de comida? ¿Tienes suficiente material para hablar de comida? ¿Crees que ese tema del que quieres hablar va a ser hay suficiente material? De repente la gente dice, quiero hablar de tenis y solo tienen 2 pares de tenis y pues en 2 semanas ya se gastaron todo su material y de ahí de qué otra cosa hablan y es cuando se dan estos saltos. Ya no tengo más tenis, voy a empezar a hablar de mis juguetes.
hay que tener objetivo, hay que tener planeación, hay que ser constante y pues a veces si pueden, busquen prepararse. Hay muchas cosas que aprendes en la práctica, pero también hay muchos cursos prácticos en los que te puedes preparar, edición de video, el asunto incluso de cómo monetizar. ¿Hay un tutorial para ser influencer? Pues no sé, fíjate que lo he visto en Instagram, que luego salen en la publicidad de Instagram me ha salido curso para niños para ser youtubers, dice ahí, y enseñan a la edición de video y todas estas cosas. Por ahí quizá no hay una carrera específica de influencer, o no que yo conozca. Igual la Universidad de Olmeca mañana saca la licenciatura en influencer. Pero vamos a hacer un taller contigo de Sí, influencer. sí, claro que sí. Uh-huh. Sí, es abierto. Pero sí hay, en el mismo internet hay recursos, desde gratuitos hasta pagados, en los que tú puedes invertirle tiempo y dinero para prepararte de repente para hacer mejor las cosas. Y por último, yo recomendaría júntense con gente que sepa, con gente que tenga idea, con gente que tenga ganas. No es algo que salga así nada más del diario, yo ahorita al rato hago el video. Es algo a lo que hay que dedicarle tiempo y a veces hasta dinero. Pero si te juntas con otra gente creativa, salen ideas, fíjate en lo que hacen los demás, no exactamente para copiar, pero fíjate qué le funciona a otros, que pueda adaptarse a tu proyecto. O sea, mira, me gustó que sus videos, quizá no habla de comida, pero pero sus videos son más cortos. O fíjate, si quieres hacer videos largos, fíjate qué videos largos funcionan. ¿Por qué tal persona que sí tiene videos de 20 minutos, sí tiene un montón de vistas? Quizá porque ofrece estos elementos. Y ve que puedes ir aprendiendo de todo el mundo. Y al final de cuentas, quizás se contrapone a mi primer punto que dije, ten un objetivo y una idea. Pero por último, le recomendaría siempre estarte pendiente y abierto a quizá cambiar de objetivo en algún punto. Porque a veces esto es tan variable que igual y tienes la idea de hacerlo solo de entrevistas y en algún momento te das cuenta que las entrevistas no jalan tanto y te vas adaptando a lo que quiera tu público. Pero no Pues es algo instantáneo. Claro. Pues Agosto, fue un gusto platicar contigo. Corroboro, bueno, que tu formación, que la conozco desde mucho tiempo, creo que es un elemento que los que nos están escuchando y quieren seguir este camino de ser un influenciador, una persona que pueda pues generar opinión, pues no solamente lo puede hacer por un esquema de deseo, de creer que esto cualquiera lo puede hacer. Voy a terminar muy rápido para que no me corte, pero hay un chiste que creo que se acomoda muy bien a esto, ¿no? Una persona, Emilio, llega a un lugar donde están varias personas confinadas ahora con este tema de la pandemia, Sí. Y después ya de un año, pues están todos aburridos y entonces él se da cuenta que hay una lista de chistes, ¿no? Y entonces dice, oye, préstame la lista porque me los voy a aprender para decirlos, ¿no? Entonces dice, no, mira, el 32, el 35, el 40 son buenos, esos chistes no fallan, ¿no? Entonces aprende los chistes y entonces ya eran tan repetitivos que lo que hacía la persona era decir el número, ya no decir el chiste porque ya se lo sabía, ¿no? Entonces decía 35 y todos se quedaban callados. El 40, oye, pero este era muy exitoso, ¿no? El 55 era para que todos se murieran de risa, ¿no? Y entonces alguien por allá al fondo dice, pobre Emilio, es que no tiene el más mínimo chiste para decir los chistes. Entonces, eso viene a cuento de ser un influencer, ¿no? No es solamente quiero aprenderme la lista, decálogo, sino hay que tener también algunos elementos, ¿no? Pero estos, sí, algunos se pueden aprender y otros son innatos a la persona. Por eso decía de este tema, que a final de cuentas, pues los influencers son líderes, ¿no? Sí, personas capaces de conducirnos a un sitio determinado que por sí solos otros no podrían llegar. Agosto, muchas gracias. Gracias, maestro. Gracias a ustedes y un saludo a toda la comunidad de Universidad Olmeca. Y estamos apuntados para que pronto tengamos un taller, ¿no? Para influencers, que ya lo hemos comentado y seguramente tendrá mucho éxito, pues de muchos que quieran y que entiendan que esta actividad es una actividad profesional, no solamente porque genera recursos, sino porque hay que darle sentido y ética. Sí, Agosto, claro, un abrazo. Gracias, maestro. Estamos en contacto. Y gracias a ustedes, miembros de la comunidad de la Universidad Olmeca, por estar con nosotros en el episodio 6. Los invitamos al episodio 7 próximo para tener aquí una entrevista que será seguramente interesante para todos. Gracias a nombre de la Universidad Olmeca.